Voy a ofrecer la tipificación y el análisis caracterológico de este personaje, Elliot Alderson, con alter ego Mr. Robot, que es una serie que está muy bien para ver cómo es el 5 conservación. Yo creo que es la mejor serie que existe para ver cómo es el 5 conservación. Y también hago esta serie porque en mi canal ya tipifiqué el 5 social y el 5 transmisor a través de sendas series y con este completo el triunvirato de los 5, ¿no? Ya tendría los 3 instintos analizados a partir de personajes de serie. Entonces, lo primero que quiero hacer es una alerta spoiler, porque evidentemente yo no puedo hacer un análisis psicológico en profundidad de Elliot sin hacer spoilers sobre la serie. Entonces, a medida que vaya analizando, voy a hacer referencia a distintos capítulos y por tanto inevitablemente van a ocurrir spoilers. Entonces, desde el primer momento, pues hago la alerta spoiler. Entonces, Elliot Alderson, como digo, es un 5 conservación, claramente 5 conservación sin ninguna duda, eso se le llama refugio o cueva, y este es el 5 que, como voy a explicar a continuación, está más interesado en pasar desapercibido, como en ser invisible. Y esto se ve incluso en su propia indumentaria, ¿no? La manera que tiene con esa capucha de ir por la ciudad, prácticamente pasando desapercibido, ocultándose a los demás. Entonces, todo en él hace ver que es un 5 conservación. Aquí pongo un listado de rasgos característicos del enatipo 5, puesto 10, este está escogido de un libro de eneagrama y he subrayado en negrita las 5 que a mí me parecen que resaltan más en el personaje de Elliot, ¿no? Esto es en general para el enatipo 5 y luego ya me adentraré más en profundidad en el 5 de conservación, ¿no? Entonces, en primer lugar, no siempre digo las cosas en voz alta, pero dentro de mi cabeza soy bastante sarcástico y cínico. Esto se ve bastante bien en este personaje, que la mayor parte de las veces piensa en su cabeza los diálogos con la gente, cómo tendrían que ser las conversaciones, pero realmente no las realiza, simplemente se queda dentro de su cabeza. Eso es más característico del 5 conservación que del 5 social o del 5 transmisor, ¿no? Entonces, esa vida interna donde ensaya los diálogos con el mundo, pero no los ejecuta, sino que simplemente se queda dentro de su cabeza, ¿no? Entonces, él da muy poco de sí al exterior, pero se ve que en la serie podemos ver como el 5 de conservación dentro de su mente está absolutamente analizando todas las conversaciones y lo que está diciendo la gente, aunque lo que parece desde el exterior es que como que pasa, ¿no? Pero eso es mitad verdad, mitad mentira. O sea, el 5 lo que hace es observar, ¿no? Entonces, a los demás eso les puede parecer un poco molesto en el sentido de que no se implica, y en el 5 conservación es donde más se ve eso, pero por dentro lo que efectivamente demuestra este personaje es que tiene una mente muy ardiente. Lo que pasa es que no se atreve a salir de fuera de sí mismo, del refugio de su mente, ¿no? Segundo lugar, a menudo me siento incómodo alrededor de otras personas. Tercero, estoy bien si me hacen algunas preguntas sobre mi vida, pero no me gusta cuando la gente quiere demasiada información. Yo creo que eso se ve particularmente bien en la relación con su psiquiatra, donde es extremadamente par con palabras y da los mínimos detalles necesarios para que la consulta marche. Luego, necesito estar solo. Eso es particularmente cierto del 5 conservación. Luego, si quiero que las personas sepan cómo me siento, les responderé, pero generalmente prefiero que no me pregunten. Eso se ve bastantes veces en la serie, donde a Elliot le preguntan cómo te sientes y él realmente no sabe muy bien qué decir. Luego, a menudo prefiero observar en lugar de participar. Eso es muy propio de los 5. La flecha 8 que necesita desarrollar el 5 precisamente. Luego, confío en mí, eso significa que medito las cosas y luego tomo mis propias decisiones. Eso se ve muy bien, este es un carácter muy mental. De hecho, es el más mental del enagrama, el enatipo 5. Luego, debo ser cuidadoso con mi tiempo y energía. Eso es particularmente cierto del 5 conservación. Es el que más mide su gasto en energía y su gasto en tiempo. Luego, me canso cuando tengo que estar con gente por demasiado tiempo. Particularmente cierto, como digo, del 5 refugio. Y a veces elijo ser invisible, lo cual es el sello de Elliot, ¿verdad? Incluso en su indumentaria. Voy a comenzar con este párrafo que es sobre el 5 conservación, escrito por Claudio Naranjo, donde dice: escondiéndose metafóricamente en una cueva o castillo, así es como lo denomina él, cueva o castillo, este subtipo, cueva o castillo con gruesas paredes, creando un espacio privado, más tristeza, más sufrimiento, más anhelo, más nostalgia.
escondido por su inhabilidad para confrontar, no queriendo mostrar su lado asocial, rebelde, deseoso de privacidad, no saber qué decir, no saber fluir, se refiere a fluir socialmente, tímido, socialmente torpe, el más evitador, ¿no? Lo que se llama Avoidant Personality Disorder, desconectado del cuerpo. El enojo o la ira es percibido subliminalmente como algo sucio y los 5 en general tienen problemas con el enojo. Eso es particularmente cierto de este subtipo. Misantropía generalizado desdén hacia los demás mortales. Y ahora paso a la descripción como yo lo voy a hacer. Entonces este es el subtipo visceral orientado a la acción del 5. Los viscerales son los que hacen que las cosas sucedan, ¿no? Entonces este sería pensamiento, en tanto que en el tipo 5, subtipo acción. Y digo que el mejor episodio para ver este plus de visceralidad que tiene el 5 conservación es el capítulo 5 de la temporada 4. Entonces, este subtipo conservación es el que menos recursos de habilidades sociales posee, ¿no? Entonces, en parte eso es debido a que es el más amante de la soledad y por tanto adolece más de falta de práctica social, ¿no? Entonces, aquí pongo los siguientes ejemplos. No sé cómo hablar a la gente. Mi padre era el único con quien podía hablar. Y luego, conversando con su amigo León, dice, pero es perfecto para mí, no tengo que decir nada, puedo simplemente escuchar. Eso es muy típico de los 5 conservación. Digo que el 5 conservación, pues más que los subtipos 5 social o 5 sexual, pues tiene un halo de que hablen los demás, que así me libro yo de tener que participar socialmente, siendo el menos comunicativo de los subtipos del 5, tanto verbal como no verbalmente. Entonces digamos que es el más avaricioso con su propia persona, ¿no? Entonces digo que es probablemente el subtipo más autárquico, como yo me lo guiso, yo me lo como, esa es la actitud en la vida, y el más autosuficiente del enagrama junto con el 8 conservación, que está precisamente conectado con el 5 conservación. Y la pasión del refugio o cueva, pues la veo en estos listados de ejemplos. Es decir, yo también tengo fallos de seguridad, no me gusta estar en el exterior. Esto precisamente es muy propio del 5 refugio. Luego expulsan a Darlene de su apartamento, vete, es decir, le expulsa de su refugio. Eso también es muy propio del 5 conservación, que el 5 conservación detesta que se le invada cuando está en su refugio. Luego dice, nunca seré capaz de contárselo, siempre habrá esa barrera, ¿no? La barrera del refugio. Dice, en mi pared a la que pueda asomarse Ángela y ella lo sabe, entonces digo que es el subtipo más reservado. Entonces, Ángela dice, este era nuestro escondite, siempre venía aquí Elliot, entonces también ese escondite también era una manifestación de esa pasión satélite de refugio. Dice, todo esto empezó porque quería esconderme de la sociedad. Luego han pasado 3 semanas y no ha salido del piso, o sea, de su cueva. Empiezas a preocuparme, eso lo dice Darlene. Y él dice, olvídalo. Entonces, después dice a Darlene, solo quiero estar solo. Entonces, el refugio, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que hacer siempre que hay algún marronazo. Te cierras, eso se lo dice Darlene a Elliot. Y digo que este es el subtipo que tiene mayor aislamiento en tanto que mecanismo de defensa, como voy a explicar un poco más tarde. Entonces, también dice, ese tío es un ermitaño, se pasa casi todo el día solo. Eso se lo hizo un socio de Fernando Vera a Fernando Vera sobre Elliot. Entonces, efectivamente esa descripción de ermitaño es muy apropiada para un 5 conservación. Luego, Elliot cree que cuanto más restrinja el acceso a los demás, menos vulnerable será. Esto dice Mr. Robot. Digo que como todo mental, el 5 conservación busca la seguridad. La tríada del miedo también se la llama tríada de la seguridad. Y en su caso, en el caso del 5 conservación, esa seguridad se gana a través de interponer barreras psicológicas y aún físicas en torno a su propia persona. Entonces, Mr. Robot, en mi opinión, continúa con una aguda crítica a la neurosis del patrón de 5 conservación, 5 cueva, y dice, pero pasa algo por alto. Si das la espalda a todo el mundo, ¿qué sentido tiene estar aquí? Hacer todo esto, existir. Entonces, a mi opinión está haciendo una crítica muy inteligente, porque claro, todos los subtipos tienen alguna neurosis, los 27. Entonces, a la crítica que está presentando aquí Mr. Robot me parece una crítica muy acertada a la neurosis del 5 conservación. Y luego dice, él está bien, Darlene preguntando al hacker justiciero sobre el verdadero Elliot. Y Elliot le responde, le construí un refugio, precisamente, hablando de su pasión social, y dice, tiene todo lo que siempre quiso. Entonces, en el nivel inferior del enagrama, donde se sitúa el temperamento de los melancólicos, 4 y 5, pues se dan ciertas similitudes entre el 4 y el 5, ¿no? De lo cual voy a hablar a continuación, porque este es el temperamento de Elliot, un melancólico, ¿no? Entonces,
ambos, 4 y 5, se sienten unos extraños en el mundo y son conscientes desde temprana edad de que son diferentes a los demás y que su personalidad no es aceptada o no encaja bien socialmente. Entonces, metafóricamente, la distinción es que un 4 vive como ahogado en un mar de emociones, sería lo que yo llamo una melancolía húmeda o quejumbrosa, mientras que el 5 vive como si lo hubieran abandonado solo en un desierto. Entonces esto sería la melancolía seca o resignada. Entonces los dos son melancólicos, pero yo en el 4 hablaría de una melancolía húmeda y en el 5 de una melancolía seca. Entonces aquí pongo los siguientes ejemplos, ¿no? Entiendo lo que es ser diferente, yo también soy muy diferente. Y luego a Sheila, que me da la impresión de que podría ser un 4, pero como no sale mucho, porque muere en la primera temporada, pues no estoy seguro, así que lo pongo entre interrogantes. Y dice sobre Sheila, dice, quiere ser normal, pero estar atrapada a los bordes exteriores sin saber cómo participar, igual que yo. Entonces aquí vemos esta melancolía seca típica del enatipo 5. Entonces digo que es el subtipo más minimalista del 5. O sea, los 5 son minimalistas, pero este es todavía más, ¿no? Es el más minimalista de los 5. Y esto es en todos los sentidos, en particular en la comunicación. Entonces son mínimamente expresivos, tanto en palabras como gestos, emociones, y solo hablan más distendidamente si se trata sobre su área de expertise. Generalmente son personas muy calladas y observadoras. Entonces, se expresan con muy poca energía, casi como un susurro, en gran contraste con la intensidad y autoconfianza que tiene un 5 sexual. Entonces, aunque los 5 comparten preferir ser escuetos y concisos en su comunicación, yendo directamente al grano en la medida de lo posible, la flecha 8, el 5, conservación, lo que hace que es que lo lleva un poco al extremo, ¿no? Entonces, digo que esos son los niveles medios e insanos, no tiene por qué ser así cuando un 5 conservación está sano, siendo generalmente personas lacónicas y parcas en palabras. Entonces, su entonación emocional, que este personaje lo clava, pues es prácticamente plana y casi no gesticulan nada. Hay poquísimo lenguaje no verbal, entonces la sinergología, que es el estudio de la comunicación no verbal, pues es muy opaca con este subtipo. Yo creo que el más opaco de todos los 27 subtipos, en torno a la falta de expresividad tanto verbal como no verbal. Entonces, esto es un reflejo de ser el subtipo 5 que es más mezquino, ¿no? La fijación, una de las fijaciones que se atribuye al 5, la mezquindad, y que Naranjo define como falta de generosidad en el gasto. Entonces, este es el que tiene esa mayor falta de generosidad en el gasto en sentido de comunicación, ¿no? Entonces, aquí pongo ejemplos de mezquindad en la comunicación. Entonces, el ex de Ángela sobre Elliot le dice con sarcasmo, siempre tan hablador. Y luego en el juicio express que hacen este capítulo 9 de la temporada 2, yo cuando lo estaba viendo yo diría, efectivamente, el 5 conservación sería muy dado a comportarse así, ¿no? Que tiene una extrema opacidad y mezquindad en la comunicación, ¿no? Y además un grandísimo desapego. Entonces, efectivamente, aquí te pongo ejemplos de esta fijación de mezquindad en tanto que la comunicación con este subtipo pues tiende a ser muy lacónica. Entonces, el 5 conservación es el que más abruma en compañía de mucha gente, prefiriendo estar en su refugio conservando su energía, ¿no? Lo de estar conservando su energía es propio de todos los conservación, pero en el 5 conservación todavía más, ¿no? Entonces, digo que una metáfora para entender al 5 conservación es como una batería de móvil si se quiere, que se gasta rápido y que necesita ir a su refugio para recargarse, para reponer la energía, ¿no? Entonces, aquí pongo algunos ejemplos. Cuando dice, odio los conciertos, demasiada gente. Efectivamente, esto es algo muy propio del 5 conservación. Y Ángel dice, no quiere a aquellos que quieren, quiere a aquellos que no. Dice, ese es su modo de ahorro de energía. Entonces, eso de pensar en ese modo de ahorro de energía, incluso aunque está hablando de otra persona, está hablando de Ángela, pero esa medición efectivamente que hace el 5 conservación de procurar siempre ese ahorro de energía. Entonces, esta frase de Stephen Hawking a mí me gusta mucho. Stephen Hawking también era un 5 social, y decía, las personas tranquilas y silenciosas son las que tienen las mentes más fuertes y ruidosas. Y yo creo que este es un aforismo que describe muy bien al 5, pero particularmente al 5 conservación, ¿no? Que es el más tranquilo y silencioso precisamente de los subtipos del 5.
Entonces aquí pongo algunos ejemplos que me gustan mucho. Como un disco duro estropeado por sobretensión, mi mente está extenuada a punto de freírse. Puedo sentir la estática recorriendo mi cerebro, los receptores de serotonina trabajando a destajo. Entonces, efectivamente, es ese subtipo que es tan lacónico y tan mezquino en la comunicación y, sin embargo, que tiene una mente que está sobrecargada, ¿no? Como le pasa a todos los 5, ¿no? El tipo más mental del enagrama. Luego dice, calculaba la seguridad de cada coche del tren basándome en las estadísticas de cuántas veces habían descarrilado. Entonces esto es muy típico de los 5, que aunque tú los observes y parezcan que no están haciendo nada, realmente están pensando en cosas que la mayoría de la gente ni siquiera se preocuparía por pensar, y además normalmente cosas bastante difíciles, ¿no? Muy típico del 5. Luego Tyler dice, ¿realmente pensaste en todo? Y aquí digo que eso efectivamente encaja con el 5 conservación, porque son grandes estrategas en la distancia. Los otros 5 son en general, en mi opinión, excelentes estrategas, los mejores del enagrama, pero este 5 conservación es particularmente una estratega desde la distancia. No una estratega que se muestre tanto como lo haría, por ejemplo, el profesor en la Casa de Papel, que es un 5 transmisor, sino que el 5 conservación es más reservado, ¿no? Estratega en la distancia, oculto. Entonces, ellos generalmente solo se abren con niños. Aquí pongo capítulo 8, temporada 3 como ejemplo. Animales, por ejemplo, sus mascotas. Efectivamente, los 5 conservación son muy cariñosos con sus mascotas, eso lo he visto yo. Entonces, su pez QWERTY, que se llama así por las letras del teclado de un ordenador, y su perro Flipper, con los cuales es muy cariñoso. Es el núcleo familiar y contadísimos íntimos. Entonces, en los 5 conservación en general no necesitan ni muchas posesiones materiales ni muchas personas en su vida para sentirse cómodos. Entonces digo que es el subtipo que más practica el distanciamiento psicológico-emocional, ¿no? La estrategia cognitivo-emocional de los 5, que es ese distanciamiento, ese desapego, pero que el 5 conservación es el que más lejos lo lleva, ¿no? Es ese distanciamiento psicológico-emocional de los 3 subtipos del 5. Entonces, es el 5 con el cual más se tiene la sensación de como que corre el aire entre nosotros, ¿no? Y aquí pongo algunos ejemplos. ¿Te estás escondiendo de nuevo? Esto lo dice su psiquiatra, Krista, ¿no? Entonces, me siento bien con esa incomodidad entre nosotros. Eso se lo dice al novio de Ángela. Guardártelo para ti y quedarte callado como haces ahora no vaya a ayudarte, ¿no? Entonces, esto de nuevo se lo dice Krista. Entonces, efectivamente, es que este 5 que practica mucho el distanciamiento, ¿no? Que es un subtipo que es muy opaco, ¿no? Entonces, olvidaba que no te gusta que te toquen. Esto se lo dice novio de Ángela. Entonces, esto es un detalle que yo he observado que es típicamente correcto. Este subtipo, el 5 conservación, es el que más evita el contacto físico con los demás, ¿no? Es que más teme que se invada su espacio personal. Y cuando él dice, mierda, voy a tener que dejar que me abrace, Gideon, ¿no? Su jefe, dice, no. Entonces, efectivamente, aquí vemos este distanciamiento psicológico-emocional muy pronunciado, ¿no? Como es característico del 5 conservación. Entonces, es el subtipo del 5 que más vive en su cabeza. Entonces, su propia mente es su primer y mayor refugio. Entonces, eso se le denomina cueva, refugio, castillo. Entonces, a mí me gusta entender que eso no se refiere solamente a un espacio físico, sino en primer lugar a su propio cerebro, no a su propia cabeza. Entonces, como en el tipo más mental del enagrama, los 5, pues poseen un cerebro ardiente, como hemos visto anteriormente, pero esto apenas se transmite al exterior, ¿no? Como si haría el 5 sexual. Ese sí que transmite lo ardiente que es su cerebro, ¿no? Y el social queda entre medias, ¿no? Entre el 5 sexual y el 5 conservación. Entonces, por ejemplo, dice, para de pensar en otra cosa mientras te hablo, odio que lo hagas. Esto se lo dice Angela Elliot, ¿no? Entonces, el subtipo refugio, aún más que los otros subtipos del 5, cualquier demanda externa de energía o tiempo personal le parece excesiva. Entonces, por ello es más proclive a escabullirse, ¿no? Ese distanciamiento que no solamente es psicológico-emocional, también puede llegar a ser físico. Llega a escabullirse más como para no ser objeto de peticiones ni contraer deudas sociales. Es decir, que nadie venga a un 5 conservación y le diga, ahora me debes una, ¿no? Entonces, claro, estoy hablando de los niveles medios e insanos, ¿no? Cuando estaban en niveles sanos no tiene por qué ser así, pero yo estoy hablando de lo más típico y efectivamente es cómo se comporta este personaje. Entonces aquí pongo un ejemplo, dice, haz el favor de dejar de pasar de mí, acompáñame al banco. Y Elliot dice, ¿pero qué sentido tiene? Mamá va a seguir muerta igualmente. Entonces aquí veo desapego y mezquindad, ¿no? Efectivamente está demostrando desapego, pero también la mezquindad de no voy a gastar mi tiempo en eso, ¿no? Y al final el Darlene le dice, que vengas conmigo.
Entonces, es el subtipo de todo el enagrama que está más interesado en pasar desapercibido o en ser invisible, ¿no? Entonces, ese es el subtipo introvertido por antonomasia. Ese vídeo que hice sobre cómo se puede explicar introversión, ambiversión, extroversión con el enagrama, pues este 5 conservación es todo introversión, es introvertido, introvertido, subtipo introvertido. O sea, nadie le gana el 5 conservación en introversión. Entonces, por ejemplo, dice solo soy un anónimo y estoy solo. Entonces, la escuela de Naranjo usa una broma para los 5 conservación que es aquí y ahora, ¿no? O sea, igual que el budismo dice aquí y ahora, pues la broma es aquí y ahorra como el lema del 5 conservación. Entonces, ahorra se refiere a su propia persona, no necesariamente se refiere al dinero. Entonces, es el subtipo más hermético y cerrado, probablemente de los 27 subtipos del enagrama, ¿no? Entonces, construyen muros psicológicos y también físicos, entonces los segundos como proyección de lo primero. Entonces, ya digo que el primer refugio del 5 conservación es su cabeza y luego está el refugio físico. Entonces, paradójicamente de primeras, pues el 5 conservación, que es el más avaricioso del enagrama, o sea, es el 5 pasional, el que más muestra la avaricia, pues también es el que más minimiza sus necesidades, que es el subtipo más austero, ¿no? Entonces, los subtipos conservación en general tienden a ser austeros, no siempre, pero tienden a serlo, y este subtipo es el que más, ¿no? Entonces, no quiere ningún apego externo, no quiere aferrarse a las posesiones materiales en general, ¿no? Entonces, lleva al máximo la filosofía de no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. O sea, esa frase es una frase que describe muy bien un 5 conservación. Aquí pongo algunos ejemplos de su austeridad. Dice, me importa una mierda el dinero, y además que lo dice genuinamente. Y luego en la temporada 4 dice, el dinero me la subo, solo quiero quitárselo a ellos. Entonces, en contraste con los otros subtipos, pues el subtipo social está apegado a sus tótems de sabiduría y grupos de sabios o expertos, y luego el subtipo sexual pues también tiene un apego a la relación de pareja idealizada que forma en su mente y que quizás solamente exista como una fantasía amorosa de química perfecta. Mientras que este subtipo es el que menos es fácil de detectar algún tipo de apego, ¿no? Porque en el 5 social se puede detectar efectivamente ese apego a los tótems, en el 5 sexual el apego a la pareja y aunque no tenga pareja, a la fantasía de que va a encontrar una pareja perfecta, pero en el 5 conservación la verdad que es muy difícil encontrar apegos, ¿no? Entonces, más adelante hablaré de el único tipo de apego que yo efectivamente le encuentro al 5 conservación. Entonces, se guarda sus opiniones para sí mucho más que los otros subtipos. Entonces, esta tacañería, que era la fijación que utilizaba Oscar Ichazo para el 5, tacañería o mezquindad, ¿no? La fijación original que utilizaba Ichazo. Entonces, todos los 5 practican diálogos internos, pero este subtipo lo lleva al extremo, ¿no? Porque vive en su cabeza más que nadie, ¿no? Siendo el que menos se comparte al mundo. Entonces, es tacaño con su propia persona y sus pensamientos. Entonces, de ahí que escuchemos los verdaderos pensamientos de Elliot en la serie, cuando se dirige al espectador, al amigo, pero este prácticamente no los verbaliza. Entonces, eso, claro, cuando se conoce un 5 conservación, desgraciadamente no se tiene la oportunidad de tener es como se hace en las series, ¿no? Que tú realmente escuchas lo que esta persona te está pensando. Pero esta serie a mí me gusta mucho precisamente por eso, ¿no? Porque demuestra que aunque el 5 conservación dé tan poco al exterior, realmente tiene una cabeza totalmente rica y un mundo interno muy, muy complejo. Entonces, al verse forzado a comunicarse, pues pocas veces dice lo que realmente pasa por su mente. O si lo dice, no lo dice en toda su extensión. Tienden a ser tacaños, como he dicho. Tacaños en la expresión. Entonces, sin embargo, digo también que a medida que van transcurriendo las temporadas, a medida que va avanzando la serie, yo le veo que va mejorando ese nivel. Entonces, a mi parecer, Helio gradualmente, poquito a poco, va integrándose positivamente al 8, a medida que evolucionan las temporadas. Entonces, aquí pongo este ejemplo, dice, ¿en qué estás pensando? Se dice Krista y él dice, en nada. Entonces, como sabemos, esto es falso, pero efectivamente así pueden ser muchos 5 conservación, que tú le digas, ¿qué estás pensando? Y dice, no, no estoy pensando en nada. Y es mentira, realmente tienen una mente efectivamente muy, muy ardiente. Entonces, este ejemplo también ilustra que distintos enatipos pueden comportarse igual, es decir, mentirle a un psiquiatra, pero lo que importa es la motivación subyacente. Entonces, Elliot no es un 3 que mienta porque tenga la fijación del engaño, sino que él miente por mezquindad, es decir, miente por miedo a compartirse. Es el subtipo 5 que tiene más rasgos esquizoides, ¿no? Cuando se habla de psicopatología en el enagrama, y al 5 se le puede asociar con el trastorno esquizoide de personalidad,
estoy hablando de patologías, no todos los 5 son así, claro, pues el 5 más esquizoide efectivamente es el 5 de conservación. Digo que como todos 5, pues tienen grandes dotes de observación para estudiar la naturaleza humana. Y digo que los 5 en general son algo así como etólogos del ser humano. O sea, como Jane Goodall, que precisamente es otra N tipo 5, yo creo que es una 5 social. Pero si lo que hace Jane Goodall con los chimpancés es lo que hacen los 5 con el ser humano, ¿no? Son como etólogos del ser humano. Entonces, el 5 es el enatipo más aislado, pero simultáneamente ellos pueden alcanzar una profundísima comprensión de la condición humana. Aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? Kafka, 5 conservación, Kubrick, también 5 conservación, Naranjo, obviamente, 5 social y Nietzsche, 5 sexual, ¿no? En mi opinión, todas estas personas tenían una profunda comprensión de la naturaleza humana y lo demostraban a partir del cine, de la filosofía o de la literatura o de la psiquiatría, ¿no? Entonces, también los 5 son los que mejor entienden los mecanismos psicológicos que hay detrás del miedo, en mi opinión, ¿no? Entonces esto se ve en escritores como Lovecraft, que era un 5 sexual, o Stephen King, que es un 5 conservación. Entonces, aquí pongo un ejemplo, dice, aunque es psicóloga, refiriéndose a Krista, pues es muy mala descifrando a la gente, pero yo soy muy bueno en eso. Efectivamente los 5 piensan eso sobre sí mismos en general, que ellos son muy buenos para observar la conducta humana, o sea, los 5 son como una especie de psicólogos natos. Entonces, añade, mi secreto, buscar lo peor de ellos. Y entonces, esto que dice buscar lo peor de ellos, yo lo entiendo desde la topología del enagrama. Entonces, si se entiende el enagrama como una cebolla, el 9 sería la superficie externa de esa cebolla. Y el 4 y el 5 ocuparían las capas más internas de la cebolla, donde se esconde lo más oculto y lo más recóndito. Entonces, máxima complejidad emocional para el 4 y mental para el 5, respectivamente. Entonces, en mi opinión, esa idea de ir a buscar lo peor implica lo contrario a ser superficial y quedarse en una capa superficial, sino que implica investigar y descender hasta las últimas capas de la identidad de alguien, ¿no? Esto es compatible con que él sea un activista que sea un enatipo 5, ¿no? Porque él escarba en lo más profundo. Y eso es que se le llama al 5 el investigador, efectivamente, él tiene un talento para la investigación nato. Entonces, como todo 5, pues el Elliot es un rebelde mental, ¿no? Esa sería la flecha 8 del 5, pero que el 5, como es de la tríada de la mente, esa rebeldía no la expresa como el 8 visceralmente, sino que la expresa mentalmente. Entonces, el monólogo Sociedad de Mierda, el Fuck Society en inglés, pues es un ejemplo perfecto de la rebeldía mental de un 5. Luego hace otro monólogo, es el monólogo de la ilusión de la elección y cómo nuestras elecciones ya están decididas por nosotros. Aquí está demostrando también la sed de libertad del 5. En mi opinión también esa revolución que lleva este personaje en contra de la deuda, en mi opinión, tiene un mensaje anarquista por detrás y está relacionado con que el anarquismo sea una filosofía que propugna ante todo la libertad. Es el máximo valor para un 5. Entonces también digo que en el 5 conservación, aunque el 5 en todos los subtipos es un rebelde, va a distinguirse en cuanto a si lo demuestran o no lo demuestran al mundo, ¿no? Entonces, este primer discurso antisistema, el de sociedad de mierda o Fuck Society, pues él lo elabora todo en su cabeza. Entonces, como se ve después, en realidad, la respuesta que él emite a Krista es nada, o sea, se lo calla completamente, pero lo elabora por dentro. Entonces, no lo comunica y digo que si este personaje hubiera sido un 5 social o transmisor, sobre todo si hubiera sido un 5 transmisor, probablemente sí lo hubieran compartido este monólogo, pero él como 5 conservación se lo guarda. Entonces, este primer ejemplo ilustra cómo el 5 conservación se guarda la rebeldía mental más para sí. Digo, todos los subtipos del 5 son rebeldes mentales, pero ¿tú lo demuestras o no lo demuestras? Entonces, el 5 conservación es el que menos lo demuestra, 5 sexual es el que más lo demuestra. Entonces, desde fuera no se sospecha que un 5 conservación sea un inconformista social, y de lo cual, en mi opinión, Elliot hace una ventaja. Entonces, el segundo monólogo, el de la ilusión de la elección, él dice, ¿cómo sabemos si estamos controlados? Y aquí, como estaba diciendo antes, demuestra la sed de libertad y también de no interferencia del exterior sobre las propias decisiones. Y eso es muy característico del 5. Entonces digo que en el fondo este subtipo tiene una relación amor-odio con su soledad. Eso se podría decir de todos los 5, pero yo creo que particularmente del 5 cueva porque este es el 5 más solitario.
Entonces, como todo 5, en el fondo desea conectar. Ahí está la idea santa del 5, la santa transparencia, ¿no? De todos estamos interrelacionados y el ideal de humanismo que es el ideal del 5. Entonces, un 5 realmente quiere sentirse interrelacionado con los demás. Pero los 5 se desconectan de su idea santa en su infancia, cuando se está gestando su patrón de personalidad 5, y a partir de ahí es cuando emerge la avaricia, la pasión y el aislamiento, la fijación y el desapego patológicos. Entonces, sin embargo, los 5, me parece a mí, inconscientemente anhelan reconectar con esa idea santa. Entonces, sentir que nada ni nadie está realmente aislado del universo. Entonces, digamos que hay cierta pugna entre lo que sería por un lado la fijación del ego, ese aislamiento, y por otro lado que, aunque sea a nivel inconsciente, el 5 pues desea sentir esa idea santa suya, ¿no? De todos estamos interrelacionados, ¿no? La santa omnisciencia y la santa transparencia. Entonces aquí pongo algunos ejemplos que demuestran esa ambivalencia, esa relación de amor-odio que tiene Eliot con su soledad, que es muy típico del 5 conservación. Entonces, odio no poder soportar la soledad. Luego cuando dice acongojado, se han ido todos, estoy solo, eso es cuando está con el mono. Luego dice, quiero un camino en el que no me sienta solo. Luego dice, quiero estar solo, necesito estar solo. Y luego Mr. Robot le dice, ¿recuerdas cómo te sentías cuando estabas solo? Sufrías, te sentías miserable, por eso estamos aquí. Y luego dice, un futuro no tan solitario, un futuro lleno de amigos y familia, y no quiero seguir estando solo. Entonces, está la paradoja que estoy diciendo en que, por un lado, el ego del 5 le dice, tú aíslate, que esa es tu fijación, y por otro lado, la idea santa del 5 dice, no, tú deberías sentirte conectado con los demás. Entonces, los 5 pasan su vida efectivamente en esa pugna entre la fijación y la idea santa. Entonces, Naranjo dice que el subtipo 5 conservación es el que vive más alienado. Entonces, esto lo vemos, por ejemplo, dice, usted al menos lo entiende, a Krista, lo que es sentirse solo, usted comprende el dolor. Naranjo dice que es el más misántropo de los subtipos del 5, eso es la cita que he puesto al principio, y probablemente el más misántropo de todo el enagrama, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, no te gusta la gente, ¿eh? Eso es de Sheila, y dice, la mayoría de ellos no. Y esto está relacionado con que sea el subtipo con menos habilidades sociales y el más tímido. Entonces, en contraposición con los otros subtipos del 5, se puede decir que el 5 social y el 5 sexual también son introvertidos, pero no son tímidos. No hay que confundir timidez con introversión, pero en el 5 conservación sí. 5 conservación es tímido e introvertido, es las dos cosas. Entonces, en su mejor estado, el 5 cueva pasa de ser un misántropo solitario, y aquí pongo un ejemplo histórico, el escritor J.D. Salinger, a un humanista comprometido, que sería el ideal del 5. Y aquí pongo otro 5 conservación, pero sano, ¿no? Este sería José Saramago. Entonces, por un lado tenemos al misántropo Salinger y por otro lado al humanista Saramago. Entonces, los dos son en el tipo 5 conservación, pero ahí está el contraste entre la fijación precisamente o la idea santa. Entonces, esto es lo que tiene que precisamente hacer un 5 conservación, ¿no? De desarrollar estos aspectos de humanismo. Entonces, como todo subtipo 5, pues teme y evita el vacío. Y aquí pongo algunos ejemplos. Si no fuera por QWERTY, su pez, pues estaría totalmente vacío. ¿Y por qué siento este vacío dentro de mí? Entonces, lo que tienen los 7 hacia el dolor y el sufrimiento es lo mismo que tienen los 5 hacia el vacío. Una completa aversión hacia sentirse vacíos. También por eso está la pasión de la avaricia, ¿no? Porque si tú te sientes vacío, no crees que tengas mucho que dar al exterior. Entonces, lo poco que tienes te lo guardas. Entonces, el rol de excelente observador como N tipo 5, que aquí pongo 3 ejemplos, pero podría dar muchos más, ¿no? La gente siempre hace los mejores exploits. Nunca me ha resultado difícil hackear a casi nadie. Si les escuchas, les observas, sus vulnerabilidades son como una señal de neón que sale de sus cabezas. Entonces, nótese aquí cómo Eliot está aprovechando la flecha 8 que hay en la observación del 5. Entonces, lo está utilizando efectivamente para ganar poder, ¿no?, sobre ellos. Luego dice, desearía solo observar, solo como tú, refiriéndose a amigo, al espectador, ¿no? Entonces podría pensar con más calma. Luego dice, ella, Krista, es como todos los demás, están demasiado asustados para asomarse por encima de sus muros. O sea, aquí estábamos viendo una referencia al refugio, no a la pasión satélite suya, por miedo a lo que podrían ver. Yo no, eso es lo que hago, miro. Entonces ese rol de observador como en el tipo 5.
Entonces, desapego patológico, que es la fijación que se suele atribuir al 5, y digo que es el subtipo más desapegado. Y aquí pongo una lista de ejemplos. Siento mucho lo que hice, eso lo dice Mr. Robot, provocarle una caída que le llevó al hospital cuando estaba en la playa, y dice, no me lo trago y además me importa una mierda. Entonces, desapego patológico. Luego dice, no sé cuánto quieres que te pregunte sobre tu vida privada. Se dice su jefe Gideon y él dice, nada en absoluto, de hecho. No quiero resultar maleducado, solo soy sincero. Luego, manipulando al empleado Steel Mountain para que le deje solo. Él dice, piénselo, Bill, si muriera le importaría a alguien. Así que en lugar de hacerme perder más el tiempo, ahí veo yo precisamente también la avaricia. A los 5 no le gusta que a nadie le haga perder el tiempo. Necesito que llame a alguien que se importe. Entonces también el desapego patológico. Luego deduce correctamente las intenciones del hermano de Vera, aún con este apuntándole una pistola a la cabeza. Entonces es capaz de mantener la cabeza fría incluso en esa situación en que mucha gente se vendría abajo por el desapego patológico que tienen los N-tipo 5, ¿no? Entonces, aquí Dion, al ofrecerle un tiempo libre por la muerte de Sheila, él dice, no necesito tiempo, estoy bien. Entonces aquí también tengo dudas respecto de considerar esto como desapego patológico o como virtud, porque también se dice que la virtud del N-tipo 5 es el no aferramiento, y él también se podría argumentar que está demostrando un no aferramiento. Entonces esto lo pongo entre interrogantes, porque no estoy seguro si esto es virtud o desapego patológico. Luego cuando dice, me pregunto cuánto tiempo me he pasado aquí dentro con Krista sin escucharla, o sea, desapego patológico. Luego dice, tío, no quiero parecer un imbécil, pero como te he dicho antes, estoy bien así. Entonces, estoy bien así se refiere a solas con sus pensamientos, refugiado en su mente. Luego dice, a la mierda mis sentimientos, ¿no? Eso es la escisión emocional que hacen los N-tipo 5, particularmente el 5 conservación. Entonces, se acabó el ir a terapia, me centraré solo en esto. Entonces digo que es muy típico del 5 concentrarse absolutamente en una sola cuestión hasta resolverla, desapegándose de todo lo demás, lo que no sea esa cuestión. Entonces, este listado de ejemplos de desapego patológico como fijación. Luego las flechas, al nivel de flecha 7, pues flecha 7 insana de drogarse con la morfina para combatir el vacío, que es la gran aversión del 5, y la soledad. Entonces, el patrón de descentramiento típico del 5 es caer en algún tipo de adicción. Y esto se ve en muchos personajes de ficción 5, ¿no? El Dr. House, 5 sexual, que es un junkie. Beth Harmon, también 5 sexual. También se ve la lucha que ella tiene con sus adicciones. Y luego Elliot también tiene una lucha con sus adicciones. Esa sería la flecha 7 insana del 5. Entonces son todos personajes 5 que se descentran al 7, a la flecha 7 insana de la estimulación artificial. ¿Para qué? Para evadir el dolor. Eso también es algo 7, ¿no? Pero eso es una conexión 7 insana. Entonces, para evadir el dolor emocional. Entonces, el 5 es probablemente el enatipo, en mi opinión, con el sistema nervioso más sensible de todos los enatipos. Lo cual es un arma de doble filo, porque también puede hacerles caer en esta flecha 7 insana de drogodependencias o adicciones, a fin de poder distanciarse de sus sensaciones y emociones que tan intensamente experimentan en su fuero interno. Entonces, también veo flecha 7, pero sana, en su idealismo social, en soñar con hacer del mundo un lugar mejor. Por ejemplo, dice, a veces sueño con salvar el mundo, salvar a todos de la mano invisible. Entonces es también la flecha 7 del idealismo en tanto que reducir el sufrimiento. Luego veo la flecha 7 sana del brainstorming cuando va improvisando sobre la marcha. Entonces, por ejemplo, dice, no existe ningún escenario en el que no me puedan matar o pueda ir a la prisión. Y hablando con Mr. Robot, pues en mi opinión resume perfectamente la teoría de las flechas, dice, porque igual que hay una parte de ti en mí, o sea, de 5 conservación a 7 conservación, hay una parte de mí en ti, es decir, de 7 conservación a 5 conservación. Y esto en mi opinión es un resumen perfecto de la teoría de las flechas, porque lo que viene a decir es que los enatipos son algo así como matruscas, ¿no? Entonces, dentro de un 5, como si se abre la matrusca, hay un 7 y un 8. Entonces, dentro de mí hay parte de ti en mí, hay parte de mí en ti, efectivamente. Esto es una buena explicación intuitiva de la teoría de flechas. Entonces aquí pongo una hipótesis personal, que es que Mr. Robot, con todos sus defectos, que los tiene, pero aún así es extrovertido, tiene don de gentes, es un encantador de serpientes, como es típico de 7 conservación. Luego voy a ir más adelante a tipificar algunos de los personajes secundarios. Este es un 7 conservación. Y también es asertivo, al contrario de lo que es Elliot, que es un personaje muy tímido. Entonces,
Y eso, en mi opinión, esa flecha 7, pues actúa como un contrapeso de flecha sana a la neurosis de 5 conservación que él tiene, es decir, como una persona tímida, con poca energía, más sumiso que los otros subtipos del 5, etc. Entonces digo que paradójicamente, en mi opinión, dentro de su insania, dentro de que es un esquizofrénico con trastorno disociativo de personalidad, existe cierta contrapartida sana, es decir, como que el subconsciente aún así hace algo inteligente, porque dentro de la esquizofrenia, pues él puede dialogar con su propia flecha que le complementa aspectos subdesarrollados de su personalidad, de su subtipo. Entonces, si a él le falta asertividad, le falta extroversión, le falta saber ser encantador de serpiente en cierto momento para conseguir lo que quiere, esa flecha 7 conservación, que es el personaje de Mr. Robot, pues le ayuda a ello. Entonces, aunque eso es una enfermedad mental, aún así yo veo cierta inteligencia en su subconsciente, en el sentido de que el personaje de Mr. Robot pues representa la flecha 7 conservación del 5 conservación y muchos aspectos positivos que complementan lo que él tiene subdesarrollado en tanto que 5 conservación. Entonces digo que la personalidad de hacker justiciero, que como sabemos al final, Elliot realmente, el Elliot que conocemos a lo largo de la serie no es el verdadero Elliot, sino que es otra personalidad, la de hacker justiciero, pues aquí vería yo un 5 conservación con una flecha 8 sana. Y aquí pongo un listado de ejemplos donde yo veo que tiene bien desarrollada, bien integrada la flecha con el 8, ¿no? Entonces, cuando dice, todo tu mundo me pertenece, a Fernando Vera, ¿no? Y a también que es capaz de decirle eso a Fernando Vera, que es un enetipo 8 sexual y como diré después, pero sin embargo él hace falta, en mi opinión, ser muy valiente y tener una flecha 8 bien desarrollada para poder enfrentarse a otro enetipo 8 y decirle algo así, ¿no? Entonces, contra la esquizofrenia, cuando dice yo tengo el control, ¿no? Entonces, cuando Mr. Robot le dice soy tu dueño, él dice yo no tendré dueño. Entonces, describiendo su primer ciberataque a la biblioteca del barrio con 11 años, y él dice, me sentí muy poderoso, con 11 años y con el control total de la biblioteca pública. Entonces ahí veo yo también cómo él demuestra la flecha 8 que existe a partir de la expertise que se gana como en el tipo 5. Entonces, también contra la esquizofrenia, cuando dice, soy yo quien tiene el control, quien tiene el poder. Y ahora sé qué hacer. Entonces ahí veo yo una conexión con el sana, con el centro visceral, con el 8. Dice, voy a arreglar el mundo que me he cargado y voy a dejarlo mejor de lo que estaba. Y después añade, estoy pulsando deshacer y amigo mío sienta genial. Es decir, está demostrando un empoderamiento. Entonces todo esto son, en mi opinión, flecha 8 positiva, flecha 8 sana. Luego cuando dice se han expuesto el 1% del 1%, los que mueven los hilos, los que juegan a ser Dios, sin permiso, y ahora acabaré con ellos, con todos. Entonces ahí veo flecha 8 de fijación, la venganza. Y lo controlo todos los sistemas comprometidos del ejército oscuro. Entonces esto de tengo el control y que lo dice en distintos ámbitos, esto es flecha 8. Luego cuando venciendo su timidez, pues se liga a Olivia, aunque lo hace instrumentalmente, pero aún así ese paso que él logra dar demuestra una flecha 8 positiva. Y luego cuando dice voy a ir a por White Rose, y Darling dice, ¿sabes que es un suicidio, no? Entonces esta flecha 8 sana hace que el 5 pierda su miedo al mundo para pasar a la acción. Entonces, como mecanismo de defensa, para el 5 se usa la escisión o la compartimentación, también se usa el aislamiento, como comentaré a continuación. Entonces, en la vida de los 5, pues particularmente el subtipo de conservación, al ser aquellos que más defienden y valoran su privacidad, pues es muy común tener distintos grupos de amigos que no se conocen en absoluto entre sí. Y esto es la compartimentación, o sea que como quien guarda calcetines de distintos colores en los distintos cajones de un armario, ¿no? Así van los 5 un poco por la vida, compartimentando sus relaciones sociales y distintos aspectos de su vida. Entonces, la escisión como mecanismo de defensa del 5 pues se muestra hasta el paroxismo y la psicopatología, en el caso de Elliot, por su trastorno disociativo de personalidad. Entonces, con aliados y enemigos a menudo mutuamente antagónicos según cada compartimento de su personalidad disociada. Entonces, ejemplos de escisión o disociación. O sea que el naranjo habla de la escisión y la disociación como mecanismo de defensa del 5, pero en el caso de Elliot ya llega al nivel de la patología, ¿no? Entonces,
Solo me convierto en vigilante durante la noche, durante el día soy un simple ingeniero de ciberseguridad. Aquí estaría demostrando escisión, pero sin llegar a la psicopatología. Aunque, como sabemos al final de la serie, en realidad esta es una personalidad que se crea Elliot disociada, así que en realidad sí que se podría hablar de patología en esta, porque esa personalidad de Hackers Justicia no es la suya original. Y lo dice, no puedo confiar en mi yo de antes, no es que no confíe en mí mismo, no confío en él. Entonces, disociación respecto a distintos compartimentos de su propia personalidad. O dice, no necesito cortar todos los lazos, entonces con F-Society. Entonces, cuando dice cortar todos los lazos, eso es escisión, eso es mecanismo de defensa 5. Necesito desconectar, necesitamos ponernos enfermos y permanecer escondidos. Ahí también está demostrando aislamiento. Luego dice, cuando está repitiendo el mantra mente despierta, cuerpo dormido, y lo repite muchas veces, ¿no? Entonces también ahí está demostrando disociación. Entonces también se usa como mecanismo de defensa para el 5 el aislamiento o el distanciamiento, que pueden ser tanto psicológicos como físicos. Entonces en el subtipo refugio, este mecanismo de defensa está aún más potenciado, precisamente por ser el 5 que se le llama refugio, ¿no? Entonces como que se confunden un poco o se interrelacionan la pasión satélite y el mecanismo de defensa. Entonces, por ejemplo, dice, tengo esa sensación, luchar o huir, es constante. Solo debo escoger una. Yo, Elliot Alderson, soy huida, soy miedo, soy ansiedad. Entonces, como decía al principio la cita de Naranjo, este es el subtipo, el 5, que más tiene Avoidant Personality Disorder, ¿no? Entonces se viene muy bien en esta cita. Dice, esa es la única manera de protegerme a mí mismo. No mostrarles nunca mi código fuente, impidiéndoles el acceso, criando mi frío y perfecto laberinto donde nadie pueda nunca encontrarme. Entonces, cuando usa la palabra laberinto, se podría sustituir por la palabra refugio, ¿no? Como pasión satélite. Pero esa es esta idea de mecanismo de defensa a través de aislarse y a través de distanciarse. Entonces, a partir de ahora llevaré una vida libre de fallos, cualquier cosa para proteger mi laberinto, o sea, mi refugio perfecto. Y luego dice sobre Sayla, también tiene su propio laberinto privado. Entonces también está como proyectando su propio mecanismo de defensa, como concibiendo el mundo bajo ese patrón. Entonces ahora adentrándose en el enagrama freudiano, pues ¿cómo sería este subtipo? Entonces es super yo, ello, subtipo yo. O sea, super yo dominante, ello auxiliar, subtipo yoico. Luego a nivel de subtipos, el sexual va a ser el yoico y el social el subtipo superyoico. Entonces no buscan tanto el placer como lo hace el subtipo sexual. De hecho, Naranjo dice que renuncian al placer. Y tampoco buscan unos superideales abstractos a los que idolatren como un tótem, que eso es lo que hace el subtipo social, que es el subtipo superyoico, el que tiene más potencial del superyo. Entonces, mantienen más el principio de realidad que los otros subtipos, porque el yo es lo que, según Freud, equilibra al superyo con el ello. Entonces, mantienen más el principio de realidad que los otros subtipos y están más centrados en ellos mismos, ¿no? O sea, el yoico, ¿no? Entonces, en contraposición, el 5 social, pues, busca unos superideales en una esfera extraordinaria, lo cual, en mi opinión, pues dista del principio de realidad, porque tú vas a más allá de lo ordinario, tú buscas lo extraordinario. Y el subtipo sexual, 3/4 de lo mismo, pero desde su instinto sexual. Entonces, el 5 sexual es el más imaginativo, es el que probablemente sea el subtipo del 5 que menos tiene los pies en la tierra, por la flecha con el 7 sexual, y busca una super pareja idealizada como alguien extraordinario. O sea, lo que le pasa al 5 social con los tótems extraordinarios, le pasa al 5 sexual con una super pareja idealizada, extraordinaria, que le ame incondicionalmente y con quien se pueda descubrir. Entonces, lo que se ve que tanto el 5 social como el sexual, pues no están tanto con los pies en la tierra, no mantienen tanto el principio de realidad. Los dos buscan cosas extraordinarias, lo que pasa es que en distintos ámbitos. Y el 5 conservación no hace eso. Este es el 5 que digamos que tiene más los pies en el suelo. Sin embargo, como en tanto que en el tipo 5 sigue siendo super yo dominante, ¿no? Los super yo dominantes en el enagrama son 1 y 5 y 6. Entonces, aquí pongo algunos ejemplos que denotan como el 5 conservación, el personaje de Helio, que es un 5 conservación, tiene este super yo dominante. Entonces dice, no pienso matar a nadie, no voy a matar a nadie, dejadme fuera de esto. Entonces, digo que nótese como siendo super yoico está ejerciendo ese super yo pero desde el aislamiento, cuando dice dejadme fuera. Luego dice Tyler, no puedo dejarte morir, incluso aunque el personaje de Tyler sea consciente de que sea bastante psicopático. Y aún así él tiene ese super yo de decir eso. Luego dice sobre Sayla, dice, murió por mi culpa, quizá debe odiarme.
Y digo que Naranjo dice que el enatipo 5 es autopunitivo, entonces esto está relacionado con el fuerte super yo que tiene, un 5 es super yo dominante. En contraste con la autoindulgencia que tiene un 7, ¿no? Precisamente la flecha del 7 al 5 lo que le hace es que el 7 cambia ese ello por un super yo más desarrollado, ¿no? Entonces, digo que esto se ve cuando él se va autoculpando por el asesinato de Shyla, aunque realmente no sea culpa suya. Pero en mi opinión está demostrando ese super yo potenciado que tiene como enetipo 5. Y luego Tyrell le pregunta ¿qué esperabas seguir haciendo todo esto? Y él decía que quería salvar el mundo. Entonces ahí veo yo también un ejemplo de super yo dominante. Entonces, desde el enagrama budista, que hice este vídeo sobre los subtipos, pues el subtipo suyo, el 5 cuevas, sería aversión dominante, ignorancia secundario, subtipo ignorancia, ¿no? Entonces, rige más la ignorancia está más potenciada, la aversión dominante, porque como he dicho, los 5 tienen una gran aversión hacia el vacío, pues ignorancia más potenciada porque son los que menos saben cómo se sienten, ¿no? Digamos que en el 5 conservación el cerebro está más disociado del cuerpo y del corazón de lo que están los otros subtipos, por lo que son más hieráticos, ¿no? Como se dice en psicología, más alexitímicos que los otros subtipos, ¿no? De hecho, probablemente más que nadie en el enagrama. Entonces, hay mayor desconexión emocional e interna, eso sería lo que en el enagrama budista se le llama ignorancia, porque es ignorancia de no sé cómo me siento porque estoy desconectado con mis emociones. Y esto está más desarrollado que los otros subtipos, esta desconexión, y vio que especialmente se nota en contraste con la hipersensibilidad emocional que tiene el subtipo sexual. Entonces, el 5 de conservación efectivamente sería el que más está disociado de sus sentimientos. No digo que no los tenga, entonces, claro, no se puede decir que el 5 de conservación sea un robot, ¿no? Precisamente hablando aquí de esta serie que se llama Mr. Robot. No es que sea un robot, Elliot no es un robot, pero es el que está más desconectado de las emociones y de los sentimientos. Entonces, por ejemplo, aquí pongo este ejemplo que me parece que se denota muy bien, ¿no? Esto que se refiere a los budistas con la ignorancia. Krista le dice, explícame cómo te sientes no teniéndola a tu lado, a su hermana Darlene. Y dice, es distinto, es mucho mejor para todos. Entonces, desapego emocional. Te sigue sin responder a mi pregunta, ¿cómo te sientes? Entonces, efectivamente, está dando una indirecta porque no sabe realmente cómo responder, debido a esa mayor desconexión emocional. Luego digo que llegan a convertirse en auténticos expertos, como sucede con todos los subtipos del 5, pero en este se debe a lo siguiente, dice, porque en su refugio, donde no quieren que nadie les pida nada, ni les quite su tiempo o energía, pues se concentran durante largas horas en el estudio y la práctica. Entonces, de ahí que, por eso, como son el 5 que es más avaricioso con su tiempo, pues eso les permite desarrollar una altísima expertise, un altísimo grado de competencia, porque como que tiene muchas horas de práctica por detrás, como le pasa a él con el hackeo, ¿no? Entonces, digo que de ahí en parte las grandes habilidades de Elliot como activista. O sea, Elliot es sin duda un personaje inteligentísimo, pero también su pasión de 5 refugio pues le ha ayudado a poner un montón de horas detrás, ¿no? Para lograr ese nivel de expertise. Entonces, suelen ser grandes coleccionistas sobre cualquier temática que les interese. Es el subtipo más acaparador, ¿no? Lo que en inglés se llama hoarding. Y acumulan y guardan como las ardillas. Entonces, al principio que dije que en este subtipo resulta difícil intentar averiguar algún tipo de apego, pues este es el único apego que yo le encontraría al 5 conservación. Apego a las colecciones que crea. El 5 conservación es un gran coleccionista. Y yo creo que ahí es donde tiene su talón de Aquiles de el apego a las grandes colecciones que desarrolla. Pueden ser, por ejemplo, libros, digamos. Entonces, son colecciones materiales, ¿no? Lo cual está relacionado con su instinto conservación. Entonces, en el caso de Elliot, pues este coleccionismo yo lo veo, por ejemplo, en que tiene una bolsa llena de CDs con los archivos de las personas a las que ha hackeado. Entonces, ahí está el coleccionismo suyo. Entonces, digo que no están tan interesados en socializar con un grupo de especialistas al que presentar sus tótems y descubrimientos y con quienes tener intensos debates intelectuales, como sería el subtipo social, ni tampoco están interesados en divulgar y transmitir sus conocimientos o en entregarse en cuerpo y alma a sus parejas. Entonces, digamos que como es el 5 que dice todo el tiempo para mí, eso les permite
llegar a ser unos grandísimos expertos porque ponen muchísimas horas detrás en su estudio, ¿no? Entonces, como son los cinco que más invierten en sí mismos, y los cinco son sensibles a la rentabilidad, ¿no? Entonces, los cinco cuando hacen algo es porque dicen, voy a ganar algo a partir de esto. Entonces, en este caso sería, voy a dedicar un montón de horas, pero me voy a convertir en un gran experto. Entonces, son los más avariciosos con su propio tiempo, en ese refugio. No solamente es un refugio de espacio, también se podría decir, más en general, que es un refugio de espacio-tiempo, porque también involucra la dimensión del tiempo, que estar largas horas ahí encerrados, pues llegan a ser auténticos especialistas o coleccionistas, pero el problema es que el mundo no siempre lo sabe. Entonces, pueden ser grandes coleccionistas, grandes especialistas, grandes expertos, pero se lo guardan para ellos. Mientras que con un 5 social la gente sí sabría que esta persona es un gran especialista, un 5 transmisor también, pero el 5 conservación, como tiene eso de pasar desapercibido, puede quizá ser incluso más experto que los otros subtipos del 5 por esa cantidad de horas que se invierte en sí mismo, pero el mundo no lo sabe, a menos que tenga la flecha 8 desarrollada. Entonces digo que todos los 5 pues sienten que el mundo es invasivo y que el mundo es un lugar que pide mucho y da poco a cambio. Entonces de ahí la avaricia como respuesta. Y así el único lugar 100% seguro, es decir, tríada de la seguridad, es la mente. Eso es lo que piensan los 5 desde que son pequeños. Entonces, por lo que concentran toda su energía ahí, en el intelecto, desconectados o disociados, esa disociación como mecanismo de defensa, del cuerpo y de las emociones propias o ajenas, que sean demasiado intensas. Particularmente, como digo, en este subtipo. Entonces, el subtipo conservación es el que más lleva al extremo esta filosofía. O sea, es el que más pone esta filosofía como al máximo voltaje. Y es el que más miedo tiene de los 5. Subtipo pasional, ¿no? Tríada al miedo. Y por tanto, el que más se sube a su cabeza para refugiarse, viviendo prácticamente todas sus vidas desde la observación distante, a menos que sanen y desarrollen más las flechas positivas. Entonces digo que, dada la sinergia entre instinto de conservación, que es el instinto más intrapersonal de los 3 instintos, mientras que el social es transpersonal y el sexual o transmisor es interpersonal, combinamos ese instinto de conservación intrapersonal con la pasión de la avaricia, que es una pasión que se ejerce autárquicamente en contraste con las demás. Es decir, la vanidad, por ejemplo, es una pasión que se desarrolla en sociedad. Tú demuestras tu vanidad socialmente. También la envidia. Tú sientes envidia cuando te comparas con los demás, pero la avaricia es quizá la única pasión del enneagrama o de las poquísimas que se ejerce en una manera totalmente autárquica. Es decir, esta pasión no necesita de nadie más. La avaricia, por eso el 5 es el más introvertido del enneagrama, la avaricia se ejerce en solitario, ¿no? También se puede ejercer la avaricia socialmente, como el 5 social, o sexualmente, pero la idea general es que la avaricia es la pasión que menos requiere de los demás, ¿no? Entonces, combínese este instinto de conservación, que es el instinto más enfocado en uno mismo, con la avaricia, y el resultado es que el 5 de conservación está, en mi opinión, acertadamente apodado como el Super 5, ¿no? El 5 pasional, en contraposición al anti-5, que sería el 5 sexual, 5 contrapasional. Entonces, digamos que aquí se une todo, instinto y pasión, para hacer que esa química se refuerce mutuamente, ¿no? Se refuerce pasión con instinto para hacer que el 5 de conservación sea este tipo tan autárquico y tan solitario. Entonces, la arrogancia intelectual que tienen todos los 5 en estado de insano y medio, no tienen por qué tenerla si están en estado sano, pero el 5 de conservación está más escondida. No quieren decir que sean más humildes, aunque podrían serlo, pero no se va a notar, ¿no? Entonces, con el subtipo social y transmisor sí se va a decir más fácilmente, este es un 5 que ha desarrollado más la humildad, pero con el 5 de conservación no se sabe si realmente es o no es, porque la arrogancia intelectual se la guarda por dentro. Entonces, exteriormente no dan la impresión de serlo, pero por dentro pueden serlo. Entonces, hay poca exteriorización de todo, incluida la arrogancia intelectual, ¿no? Entonces, aunque los 5 típicamente se creen intelectualmente superiores al resto del mundo, o sea, en el enneagrama hay 3 enetipos que se creen superiores. El 2, el 8 y el 5. Pero el 5 lo hace desde la mente, ¿no? Porque eso es tríada.
detrás pues ocultan dudas respecto a su nivel de funcionamiento en aspectos básicos de la vida, ¿no? Entonces, aquí pongo algunos ejemplos de arrogancia o superioridad intelectual. Entonces, solamente he encontrado 3 ejemplos claros en toda la serie. Entonces, gran contraste, por ejemplo, con Beth Harmon, 5 sexual, en una miniserie de 7 episodios, que Gambito de Dama, donde hay muchísimos casos donde ella demuestra su superioridad intelectual y se le ve fácilmente como ella está transmitiendo el intelecto superior que posee. Pero en el 5 conservaciones eso es muy difícil de ver. Entonces, una serie que es muchísimo más larga que Gambito de Dama y sin embargo solamente he encontrado 3 ejemplos claros de arrogancia intelectual. Entonces, está bien para saber cómo son las diferencias entre los 3 subtipos del 5, como la arrogancia está presente en todos, pero el sexual es el que más la transmite y el 5 conservación es el que menos la transmite. Entonces, él, refiriéndose al director de tecnología de Icor, no es un experto, o sea, refiriéndose a Colby. Es un idiota arrogante, la peor clase. Y luego, sobre el jefe del departamento de TI del hospital donde lo ingresan, en temporada 1, cuando cae a la playa, dice, también es un idiota, no le culpo porque la gente que le contrató también es idiota. Y luego, está muy claro, este en mi opinión es el más claro ejemplo de arrogancia intelectual, pero ya digo, solamente 3 ejemplos claros en toda la serie. Dice, está muy seguro de sí mismo, no es más que un hacker. ¿Por qué crees que es mejor que todo un ejército de personas exactamente iguales que usted? Eso dice el secuaz chino del ejército oscuro, ¿no? Y él responde, porque lo soy. Hice algo en un día que no pudisteis hacer en meses. Entonces, efectivamente, en el 5 conservación está presente la arrogancia intelectual, pero está escondida. Entonces, a través de estos ejemplos se está viendo como Elliot sí tiene esa arrogancia intelectual, pero el 5 conservación no está interesado, por ejemplo, como el 5 transmisor, en demostrar lo inteligente que es. Él sabe que es inteligente y ya está, no necesita probárselo a nadie. Entonces, el libre pensamiento, eso es algo muy propio de los 5, pues el juicio independiente de lo que considera el grueso de la sociedad, tan característico de los 5. Entonces, por ejemplo, cuando el hermano de Trenton está en la cola del cine y el hermano dice, Marte tiene un 92% de críticas positivas, y él responde, porque casi todos los críticos tienen un gusto de mierda. Entonces, ahí está demostrando ese libre pensamiento, que sus juicios se forman de manera totalmente independiente de lo que quiera la mayoría de la gente. O sea, al 5 no le importa lo que quiera la mayoría de la gente, el 5 se forma sus propios criterios. Son muy típicos del 5 y lo vemos en este comentario. Pero sobre todo lo vemos en este otro. Entonces, el monólogo de crítica a la religión organizada como un sistema de control de conciencias. Entonces, él dice, si no escucha a mi amigo imaginario, ¿por qué tendría que escuchar al tuyo? Y digo que este monólogo contra las religiones demuestra un gran distanciamiento psicológico, porque aunque acude a un grupo religioso y lo hace de manera regular, él no se deja influenciar por el ambiente social, sino que mantiene su desapego y su libertad de juicio en todo momento. Entonces esto es muy típico de los 5. Entonces te puedes llevar a un tipo 5 a un determinado ambiente, sea religioso, sea del tipo que sea. Y si hay un sistema de creencias, una filosofía imperante, donde la mayoría de gente está de acuerdo, el 5 puede estar mucho tiempo ahí y es como que eso le penetra muy poco, porque el 5 las opiniones que se las forma por sí mismo. Y ya puede estar en contacto con, por ejemplo, aquí hay un grupo religioso al que acude semanalmente y él, sin embargo, es capaz de soltarle esta crítica ahí con un total desapego y libertad de juicio. Entonces, de ese libre pensamiento a ultranza, eso es muy, muy bueno para reconocer a un N tipo 5. Entonces, los 5 pues a veces expresan opiniones impopulares pese a quien pese, porque solo confían en sus propios juicios, siendo muy inconformistas desde un punto de vista mental y en ocasiones intelectualmente provocadores, ¿no? Donde en esa provocación le brilla una flecha con el 8. Entonces, el 5 no tiene la ambivalencia que tiene el 6 de seguir a la autoridad, ni el gregarismo o el apoyo en el criterio de la comunidad. Los 6 normalmente se apoyan en lo que crea la mayor parte de la gente o lo que crea alguna figura de autoridad y a través de eso pues forman sus opiniones y tienen esa ambivalencia, porque también pueden ser muy escépticos, ¿no? Pero el 6 va a escuchar a la comunidad siempre y también va a escuchar a la figura de autoridad. Luego a lo mejor se revela, pero la va a escuchar. El 5 no, el 5 tan solo confía en sí mismo y en las conclusiones que alcanza individualmente. Es decir, el 5 es el enatipo más libre pensado de todo el eneagrama. Y esto, en mi opinión, se ve estupendamente en este monólogo donde él critica la religión. Entonces, Eliot tiene actitudes filosóficas próximas al nihilismo y eso es propio de muchos 5.
no de todos los 5, pero sí de muchos 5. También algunos 4, pero sobre todo el nihilismo se encontraría en el fondo del enagrama, ¿no? Temperamento melancólico. Entonces, algunos ejemplos. Dice, ¿no es nuestra vida una anomalía del calendario cósmico o algo así? Luego, cuando dice, no hay orden divino, no hay poder, o sea, poder trascendente. Eso es cuando está haciendo la crítica a la religión. También cuando dice, todo resulta una gilipollez porque las intenciones son irrelevantes. Eso es muy nihilista decir eso. Ellas no nos dirigen, lo hacen los demonios y yo tengo más que la mayoría. Entonces, digo que nótese como el nihilismo pues va de la mano del temperamento melancólico. Es más probable en el temperamento melancólico. No digo que todos los 4 o 5 sean nihilistas, pero sí diría que habría una correlación estadística de encontrar actitudes filosóficas nihilistas en los 4 y los 5, sobre todo más que en el resto de enetipos. Luego también digo que como eneatipo mental, pues él piensa en cómo direccionar su futuro. Y lo vemos aquí, por ejemplo, dice, ¿cómo puedo influir en mi futuro? Y en mi opinión esta pregunta también sugiere la flecha 8, ¿no? Porque pretende tomar la rienda de su propia vida. Y luego cuando dice, si cierro los ojos, ¿qué es lo que imagino de aquí a unos años? Esa es una pregunta muy 5, porque está el pensamiento proyectándose a un futuro a largo plazo. En contraposición a lo que hace el 7, que la planificación del 7 es pensar en el futuro, pero en el futuro inmediato. Mientras que el 5... piensa en el futuro a largo plazo. Eso es muy típico de los 5 y eso se ve muy bien en esta pregunta. Luego digo que Eliot a menudo considera el email como forma de comunicación por defecto. Y eso es típico de los 5, ¿no? Probablemente el email lo inventó un 5. Porque a un 5 le encanta hacer eso. Es como porque pone como una pantalla, nunca mejor dicho, de distancia con los demás y desde la comodidad, ¿no? Entonces... digo que en el 5 conservación, además esto lo he observado yo, es muy típico eso de querer comunicarse por defecto por email siempre que es posible o por mensajería instantánea. Entonces, especialmente por el 5 conservación, la comunicación física sostenida puede suponer un desgaste de energía y el 5 conservación teme mucho que los demás le quiten su energía, para lo cual el email le viene estupendo. Y el miedo a ser emocionalmente sobrecargado. También está relacionado con que la tríada del miedo, pues el 5 tiene miedo, entre otras cosas, a que los demás les sobresaturen emocionalmente. De ahí el desapego. Entonces, de ahí que prefieran los 5 conservación, suelen preferir la comunicación digital siempre que sea posible, ¿no? Entonces, este detalle me hizo mucha gracia. Entonces, este ejemplo que dice a Chris dice, necesito hablar con ella, o sea, con Ángela, y continúa. No responderá a ninguno de mis mensajes ni mails. Entonces, con eso, ¿qué está evidenciando? Que él no se refería, cuando dice necesito hablar con Ángela, no se refería a una comunicación física y directa, sino en la distancia, por email, ¿no? Entonces, Krista le da un consejo muy bueno, un 5, que le dice, entonces ve en persona, dile que necesitas hablar, la interacción humana real, flecha 8 sana, es lo que necesitas ahora mismo. Entonces este es el subtipo expansivo del 5, serían lejos primarios, lejos secundarios, subtipo hacia. Entonces todos los 5 serían lejos primarios, lejos secundarios, subtipo conservaciones hacia, subtipos sociales lejos otra vez y subtipos sexual transmisores contra, lejos, subtipo contra. Entonces responden más a la demanda ajena para evitar conflictos y son más serviciales o acomodaticios. Esto está relacionado con esa expansión, ese ir hacia el otro. Entonces digamos que son los 5 que entre comillas más se van a subyugar al otro en aras de que se mantenga la paz. Entonces son pacíficos, amables y tranquilos y son el 5 más parecido al 9. 5 conservación se parece mucho al 9 siempre que se respeten las debidas distancias de respeto. Entonces tienden a confluir más que a ser intelectualmente dominantes, que es lo que hace el 5 sexual. El 5 conservación no hace eso. Ellos tienden más bien a confluir y a evitar disputas siempre que sea posible. Son más ayudadores en la intimidad o desde la distancia, ¿no? También evitan sentir ira. Este subtipo tiene un gran problema con lo contrario del 8. El 8 tiene un problema con sentir demasiada ira, pues este tiene un problema con sentir demasiada poca ira. Entonces evitan sentir ira y por ello las disputas interpersonales directas, porque eso supondría ira y ellos evitan sentir ira. Entonces eso hace también que se congracien más con el otro a fin de evitar sentimientos de ira. El 5 social no le pasa tanto eso y el 5 sexual, que es el más dominativo, si tiene que ponerse en modo agresivo con los demás intelectualmente hablando, lo hace, pero el 5 conservación generalmente no lo hace. Personas, ya digo, que se parecen mucho al 9, porque son personas muy pacíficas, amables y tranquilas. Entonces aquí pongo algunos ejemplos de este carácter expansivo, lejos, subtipo hacia. Entonces, dando el cambio de documentos que echa Colby,
tras ver cómo este despide injustamente a Ángela, con lo cual está demostrando esa parte expansiva, pero desde la distancia. No se le ve, pero está siendo expansivo desde la distancia. Eso sería el 5 conservación. Luego, por ayudar a Krista, fuerza a la pareja que tenía en aquel momento a cortar, ahí le veo yo una flecha 8, juzgándole como una mala elección debido a las infidelidades que demostraba, ¿no? Y después dice, no quiero verla triste. Entonces, ahí está demostrando la expansividad emocional. Luego QWERTY dice, ¿qué puedo hacer? Quiero ayudar. Entonces, como he dicho, el 5 conservación son personas muy ayudadoras. Aunque esto sea en una fantasía que él tiene, que está hablando con su pez cuando está desintoxicándose. Luego, Ángela, confía en ti misma, harás lo correcto. Entonces, esa mayor expansividad, ¿no? Luego, Mr. Robo le dice, ¿quieres velar por la gente? Echarles una mano. Pero claro, todo desde la distancia. Y luego él mismo dice, ha ayudado a mucha gente, pero ha ayudado a mucha gente desde la distancia. Eso sería muy propio del 5 conservación, ¿no? Entonces, al final de la crítica que hace a la religión, dice, cuando está en el grupo y hace esa crítica a ultranza, sin embargo, al final dice, dime que no he dicho todo eso en voz alta, mierda, lo he hecho. Entonces, ahí está demostrando expansión, porque no quería herir los sentimientos del grupo. Si hubiera estado ahí un 5 sexual y hubiera hecho esa misma crítica, no se hubiera disculpado. Pero el 5 conservación sí que tiene eso de ser más expansivo. Entonces no quiere conflictos con los demás. No es agresiva mentalmente. Entonces, también con la mujer del grupo religioso, pues después en esa misma temporada dice, quiero pedirle disculpas por mi explosión del mes pasado. Repito que si hubiera sido un 5 sexual, esto probablemente no lo hubiera hecho, no se hubiera disculpado, pero el 5 conservación rehuye de las disputas. Y luego dice, no lo hagáis, es decir, matar a Darlene, dejadme ayudar. Entonces, con el ejército oscuro. Entonces, este subtipo, como digo, es muy ayudador, ¿no? Entonces, tiene varios puntos, por tanto, en común con un enatipo 9. Entonces digo que son más protectores de sus íntimos que los otros subtipos del 5. Ahí se le ve la flecha con el 8 conservación, que es, mi opinión, probablemente el subtipo que más es protector con sus íntimos, pero el 5 conservación está conectado, y también lo tiene, con quienes extiende, digamos, el refugio de protección. Y digo que esto también está relacionado con la expansividad que tienen, ¿no? O sea, también se puede entender que sean tan protectores, porque eso también forma parte de ser el subtipo que tiene la personalidad más expansiva de entre los 3 subtipos del 5, ¿no? Mientras que el 5 social es más alejado y el subtipo sexual es más dominante. Entonces, esto lo vemos, por ejemplo, cuando está cautivo de Fernando Vera, lo primero que pregunta es que le diga cómo está Krista. Entonces dice, mátala y luego tendrás que matarme a mí, lo perderás todo. Y luego, cuando Darlene dice, me apunto a ir contra White Rose, y Elliot responde, no, precisamente por eso no te había dicho nada, es decir, para protegerla. Entonces, esto es típico del 5 conservación. Los 5 conservación son personas muy protectoras de sus íntimos. Voy a acabar con la tipificación de algunos secundarios, pero sin ofrecer análisis. Entonces, dado que esta serie tiene tantísimos secundarios, evidentemente yo no puedo darlos todos. Además, no me ha quedado claro la tipificación de algunos, así que eso los omito. Pero aún así sí que he podido ver bastantes secundarios en su enetipo, ¿no? En sus instintos también, ¿no? Entonces los voy a ofrecer también en orden de importancia según el papel que tienen en la serie. Empiezo por el más importante de los secundarios, obviamente es Mr. Robot, el padre de Elliot, es un 7 conservación, 7 familia. Se ve particularmente bien en la primera temporada, ¿no? Sería un 7 conservación en nivel medio. Yo estoy hablando de la imaginación de Elliot, el personaje del padre, evidentemente no sabemos mucho cómo era, si era realmente un 7 de conservación, pero tal como se aparece en la proyección mental de Elliot, sí sería un 7 de conservación, ¿no? Entonces, como he dicho, pues representa el alter ego de Elliot porque es literalmente su flecha, ¿no? La flecha del 5 de conservación con el 7 de conservación. Luego, la hermana es una 4 sexual, Darlene Alderson. También se ve muy bien su carácter 4 sexual en la serie, en nivel medio también, odio o competición. Luego, Tyrell Wellick es un 3 social
de libro, pero en estado insano. O sea, no hay que tomar este 3 social como prototipo de todos los 3 social, porque este es un corporate psychopath, ¿no? Un psicópata de corporación, que se dice que en los puestos de CEO hay más psicópatas de los que habría en la población general, ¿no? Pues este efectivamente encaja con eso. Entonces, dada su pasión por obtener el puesto de CTO, ¿no? Pues este sería un 3 prestigio, ¿no? Entonces, 3 social. Joanna Wellick, esta es una 3 sexual, entonces es muy interesante que el matrimonio Wellick son 2 eneatipo 3, pero lo que pasa es que es de distintos instintos. También le vería yo parte de 3 conservación, porque con mucha seguridad, pero principalmente sería una 3 sexual, ¿no? De segundo instinto conservación. Angela Moss, esta es una 1 conservación bastante clara, esta se la denomina preocupación. Luego Philip Price, que dice en un momento dado que él siempre que iba a una habitación se preguntaba quién era el más poderoso y tenía que ser él. Y también pues le veo que era bastante paternal con Angela, que claro, luego se ve que era padre e hijo, era su familia, ¿no? El 8 conservación es muy protector con su núcleo familiar y no tiene tampoco tanto interés en destacar y llamar la atención como lo hace el 8 sexual, pero yo tampoco lo veo los rasgos de complicidad del 8 social, así que efectivamente es un 8 conservación, satisfacción. Luego Fernando Vera, este es otro 8, pero este sí claramente es un sexual, ¿no? Un 8 posesión en nivel insano con bastantes rasgos psicopáticos, aunque en sus últimos instantes de vida se le ve una flecha 2 sana. Y finalmente Gideon Goddard me parece que es un ejemplo bastante claro de un 9 social de segundo instinto sexual, ¿no? Entonces 9 participación. Antes de acabar voy a añadir un pequeño bonus para aquellas personas que estén familiarizadas con la tipología Myers-Briggs, que es otro sistema de personalidad que yo estuve estudiando años antes de conocer el enegrama, aunque me quedo con el enegrama. Es que en esta tipología Elliot Alderson es un claro ejemplo de un INTP. Entonces esto lo pongo como curiosidad, pero no voy a hacer el análisis dado que esto es un canal de enegrama. Hemos llegado al final de la presentación, aquí pongo esta pequeña broma en homenaje a esta excelente serie que, en mi opinión, y esto es muy personal, es la mejor serie de la década pasada. Entonces, te invito a que veas los otros análisis que hice sobre subtipos del eneatipo 5, sobre el 5 social y el 5 transmisor, y ya con esta serie tengo los 3 subtipos. Si te ha gustado, por favor, déjame un like y suscríbete al canal. Muchas gracias por tu atención.